estamos. Esta es la parte un poquito más estrechilla. Ahí está. Muy bien. ¡Hala! Pues vamos allá. Es un señor joven con una próstata no demasiado grande, pero con un aspecto muy obstructivo. Voy a ver si puedo enfocar bien. Déjame la fibra si quieres. Venga. Muy bien. ¡Hala! Vamos a empezar. A ver que no consigo meter la fibra. Venga, vamos allá. Fijaos, el lóbulo este apical un poquito obstructivo y un cuello muy elevado. No demasiado grande la próstata. Está el orificio ureteral con un poquito de sensación de que este es más normal. Sensación de que es un orificio un poco grande o agrandado, ¿no? Bueno, vamos allá. Este es el esfínter externo. Vamos a marcar la línea blanca. Estamos ahí cerca de las 12. A veces es inevitable producir un poquito de sangrado mucoso. Vamos a bajar la línea blanca. ¿Veis? Este es el borde esfinteriano. Estamos muy bien, muy seguros. Línea blanca en el lado izquierdo del paciente. Estas son las 12. Como siempre me gusta, si se puede, profundizarla un poquito, para que haya más que una línea o una incisión mucosa, un pequeño surco, digamos, un pequeño surco, una especie de hendidura entre el esfínter y el ápex. Aquí tenemos más o menos la misma situación. Este es el adenómero apical, yo creo que está obstruyendo más seguramente y haciéndole a este paciente la vida imposible. Es un hombre con muchos síntomas urinarios muy molestos y vino pidiendo ayuda porque estaba ya muy cansado de su sintomatología urinaria y quería intentar ponerle fin. Bueno, ahí estamos. No sé si el foco es correcto. Parece que se podría ver un poquito mejor la punta de la fibra. Esta es la maniobra de disección apical, de acceso al plano, que se hace una pequeña disección junto al veru montanum. Llevas el veru y aquí vamos a cortar un poquito las adherencias apicales posteriores del esfínter con el ápex y también vamos a intentar entrar. Veru montanum. Normalmente me pongo junto al veru y hago un poquito de fuerza lateralmente, o si ya hemos preparado este acceso, pues un poquito de disección mecánica muy gentil, sin apretar. Por eso no progresamos, no me gusta ser brusco, hay que hacerlo muy gentilmente. Muy bien, ya tenemos el plano en un lado, el plano en el otro lado. A ver si puedo colocar bien el paño que me está molestando. Vale, y vamos a continuar. Ahora vamos a hacer una sección por encima del veru. De estas fibras, que también son verticales, y poco a poco vamos a ir buscando el plano en un lado y la conexión con el plano en el otro lado, para ir definiendo la línea de ataque posterior. Línea de ataque posterior. Normalmente la cámara se sitúa mirando hacia esta línea de ataque, que tiene que estar en el centro de la imagen, más o menos. De manera que siempre tenemos la línea de ataque en el centro, la cápsula en el lado correspondiente a la cápsula prostática y el adenoma en el otro lado. Una vez que hemos desarrollado un poquito este plano posterior, me gusta poner la fibra a las 12 y desarrollar un poquito el plano posterior, siguiendo esta línea de ataque, pero muy atento siempre al aspecto anatómico del tejido que estamos viendo. La sensación de que lo estoy viendo un poquito borroso, no sé si puedo enfocar un poco más cerca. Quizás estamos muy cerca del tejido y ahora lo vamos a ver un poco mejor. Cuando nos separemos, lógicamente lo veremos un poco peor, pero
a esta corta distancia estamos viendo muy bien las características del tejido. Ese plano un poco aéreo, así, un poco con... Hay que tener cuidado porque a veces es un plano, digamos, de la propia intracapsular o intraperiférica, ¿no? Entonces vamos a desarrollarlo con mucho cuidado porque no importa meterse un poquito, pero tampoco queremos entrar como un elefante en una cacharrería, como se suele decir. Bueno, pues ahí seguimos con el desarrollo de la línea posterior. Normalmente, en el momento en que hay un cambio de plano, vamos a ver que estamos viendo planos un poquito más finos, más con aspecto de más profundos. Pues tampoco voy a insistir mucho ahora en el plano posterior, simplemente me gusta despegarlo un poquito para tener liberada la parte posterior. Ahora solo nos queda liberar la parte anterior del esfínter urinario. Vamos a seccionar también las fibras que unen el ápex al esfínter en la parte anterior y por lo tanto voy a hacer un corte primero sobre el adenoma. No me importa hacer un corte sobre el adenoma, pero siempre en la vertiente del esfínter. Lo que quiero es separarlo un poquito del esfínter para poder encontrar después el plano verdadero, el plano bueno, y seguirlo sin que al hacer esta maniobra dañemos el esfínter externo ni su mucosa, ¿no? O sea que aquí estamos siguiendo el plano anatómico aparentemente correcto. Y aquí vamos a ver el esfínter de nuevo en dirección hacia las 12. Vamos a seguir ese camino. Aquí hay que cortar ya más horizontalmente porque muchas veces tenemos una porción del esfínter encima de nosotros. El esfínter está, digamos, inclinado hacia la vejiga en su parte anterior, es decir, que la parte anterior del esfínter externo es más proximal que la parte posterior. Entonces hay que tenerlo en cuenta a la hora de marcar la línea blanca y a la hora de hacer la disección de este plano. Estoy llegando por aquí hacia las 12, este sería la marca de las 12. Aquí puede haber a veces un poquito de tejido adenomatoso, algún adenómero, y hay que estar atentos para ver. Pero ya hemos despegado bastante bien el esfínter del ápex en este lado. Ahora es muy importante no cortar demasiado bajo porque podemos dejar muchas veces adenoma en la parte anterior y por lo tanto voy a inclinarme un poquito más hacia arriba siguiendo la dirección de estas fibras. ¿Veis? Estas fibras más laterales están apuntando muy hacia arriba, que quiere decir que la cápsula sigue ese camino, y a veces hay un poquito de tejido adenomatoso anterior que hay que buscar ahí para encontrar el plano correcto. Así que seguimos una disección apical, pero buscando el plano verdadero. Veis que está bastante alto, siguiendo esa dirección de las fibras y manteniéndonos siempre por dentro de la línea blanca que habíamos marcado. Aquí hay fibras de las 12, eso que tengo debajo es claramente adenoma. Pues estas fibras muchas veces conviene cortarlas horizontalmente para separarnos un poquito más del esfínter, tener mejor acceso y después poder buscar el plano. Vamos al otro lado, vamos a repetir exactamente la misma maniobra. Fijaos el borde del esfínter que se distingue claramente, y aquí voy a cortar un poquito sobre el adenoma, pero siguiendo ese borde inferior del esfínter, siguiendo la línea blanca, porque eso va a separar el ápex del esfínter y me va a permitir acceder a esa zona con menos riesgo de lesión esfinteriana. Ahora ya puedo entrar un poco mejor aquí debajo, si no, seguimos con un poquito de incisión ahí. Fijaos que ahí sería un problema si siguiéramos ese plano como plano de disección, pero el que vamos a seguir es el plano anatómico, el plano verdadero. Por lo tanto, vamos a quitar el ápex y el ápex va a estar marcado por las incisiones que hemos hecho sobre el ápex, que lo único que han hecho ha sido disecarlo del esfínter externo. Un poquito difícil de entender, pero yo creo que si veis todos los vídeos que estamos subiendo, si tenéis la paciencia de ver y seguir los pasos de la cirugía, cada vez va a resultar más fácil de entender,
más obvio, también va a hacer que cuando queráis hacer la intervención pues sea también mucho más fácil, porque comprendéis perfectamente los pasos y la anatomía y el aspecto anatómico y las precauciones que hay que tomar para hacer esta liberación apical precoz. Aquí estamos llegando cerca de las 12. Seguimos. Eso es, llegando a la cara anterior. Aquí hay que buscar el plano más anterior. Aquí también hay peligro de meterse un poquito por debajo. Fijaos que aquí hay fibras de las 12. Yo creo que no conseguimos cortar bien desde el otro lado. Vamos a gastar un poquito de tiempo en aflojar estas fibras, en cortarlas para tener un mejor acceso. Ahí estamos, vamos a ver dónde va el plano verdadero, el plano correcto, hacia la cara anterior. Voy a permanecer bastante pegado al borde capsular para intentar, eso es, quitar el adenoma anteroapical por completo, ¿no? Aquí ya sabemos que no hay esfínter, el esfínter se está quedando atrás, pero sí es verdad que estamos cortando todavía fibras de las 12, ¿veis? Entonces, bueno, con paciencia, poquito a poco, sabiendo que es una posición un poquito extrema y la visibilidad es un poco rara. Siempre digo que estos cistoscopios que usamos se diseñaron con otro propósito, no son cistoscopios específicamente diseñados para esta intervención, sino que se diseñaron para hacer resección transuretral. Pues el sistema de irrigación a veces en espacios tan pequeños, tan confinados, tan estrechos, pues puede fallar, y a veces la visibilidad no es buena. Supongo que a medida que esta técnica se popularice y más gente la ejecute y la haga, pues habrá más demanda y habrá más motivo para las compañías fabricantes de endoscopios para adaptar o diseñar endoscopios mejor, digamos, mejor diseñados para este objetivo. Bueno, y seguimos, eso es cara anterior, estamos subiendo. Lo que quiero conseguir es conectar ambos planos, el que tenemos desde este lado y el que tenemos desde el otro lado, a las 12. Aquí hay un poquito de una visión un poquillo mala, pero bueno, ahí yo creo que estamos llegando. Eso es tejido anterior, y ya hemos conectado perfectamente. Podemos ir sobre el adenoma anteriormente, casi en toda su longitud. Si salimos fuera, vamos a ver que el esfínter está perfectamente preservado y su mucosa también. El hecho de cortar la mucosa con energía hace que la mucosa rompa por donde nosotros queremos y no por donde ella quiere o por donde se tracciona la mucosa del esfínter. Por eso me gusta mucho esta maniobra de liberación apical precoz, esta maniobra de marcar la línea blanca. Estamos muy en la cápsula, veis que son fibras capsulares, buscando consolidar un poquito el plano lateral de este lado. Estamos casi en la cápsula, y ahora vamos a ver si seguimos en la parte anterior. ¿Veis? Aquí ya comunicamos con el otro lado, pero hay que conquistar también este tejido de la parte anterior. Vamos a intentarlo desde este lado también. Muchas veces se consiguen los objetivos a base de ir un poquito por aquí y un poquito por allá. Es decir, que no hay que empecinarse en maniobras forzadas, cuando muchas veces simplemente continuando la disección y buscando de un lado o del otro lado con paciencia y con mucho cuidado se puede conseguir el objetivo que uno se ha planteado. Estoy consiguiendo aquí, por ejemplo, mejorar, consolidar también el plano lateral del otro lado. Veis que comunica con el plano posterior. Estoy siempre siguiendo la línea de ataque más o menos
de forma circunferencial. Fijaros como aquí mi endoscopio siempre intenta tener la línea de ataque en el centro de la imagen, porque de ese modo puedo ver tanto cápsula como adenoma y mantenerme en el centro, ¿eh? Bueno, este es el camino por donde queremos ir. Vamos a ver si... Bien, eso tiene buena pinta. Muy bien. Nada, como digo, no hay que empecinarse mucho. Vamos a ir por el otro lado también. A veces merece la pena seguir un poquito con la cara posterior para llevar la disección más o menos a la misma profundidad o a la misma distancia, digamos, del ápex. Es decir, que vamos circunferencialmente liberando el adenoma. Fijaos que la visión es excelente y eso ocurre porque estamos irrigando un espacio muy pequeño, muy pequeño, ¿eh? Por eso es una de las ventajas más importantes de la técnica en bloque, la visión excelente. Ahí estoy ascendiendo en dirección hacia arriba. Fijaos que aquí la profundidad de la disección es un poquito menor que antes y por eso nos encontramos con estas discrepancias, digamos, en la profundidad de la disección. Ahí parece que es donde quiere ir el plano. Vamos a ver a dónde nos lleva, ¿eh? Hay que seguir un poquito la curvatura del adenoma. O sea, sabemos que no es un cubo, es un adenoma con un contorno más o menos esférico, con disposición esférica. Ahí estamos viendo que hay un poquito de tejido, ¿veis? Aplicado ahí anteriormente. Vamos a ver si es cápsula o si es un poquito de adenoma. Creo que es un poquito de adenoma, que queda pegado a la cara anterior. A veces el acceso a la parte anterior no es del todo fácil. Veis que aunque no veo muy bien lo que la punta de la fibra y el efecto que está teniendo, sé dónde estoy, y eso hace que pueda, digamos, seguir la línea de ataque, la línea de disección, más o menos de forma uniforme, con la tranquilidad de que no voy a cometer ningún daño y causar ningún problema. A veces hay un poquito de limitación en poder ver todo lo que se hace, ya que a veces hay que confiar, que aunque algo nos está tapando la visión, pues estamos en la buena posición, estamos siguiendo el plano correcto, la inclinación correcta de la fibra sobre el plano capsular, y por lo tanto no va a pasar nada malo por seguir la disección de ese plano. Ahí estamos, hemos conseguido ahora consolidar un poquito mejor el plano anterior. A veces cuesta un poquito de trabajo, pero como digo, no hay que empecinarse en las cosas, hay que ir poco a poco, dejar que la cirugía vaya evolucionando. A veces es mejor hacer una parte de la disección que es más fácil en un momento dado, y cuando uno vuelve a ver lo que era difícil, ha mejorado un poquito la dificultad. Es decir, que a veces por el hecho de evitar esas zonas más difíciles, disecamos un poquito más aquí y allá, la próstata aumenta en movilidad y conseguimos un acceso mejor para completar lo que antes era más difícil y ahora más asequible. Muy bien, seguimos, como siempre. Lógicamente, si hay algún vaso por el camino, pues intentamos mantener una buena hemostasia mientras vamos avanzando, No siempre la dirección de las fibras es indicativa de por dónde hay que ir. Es curioso, quiero decir que yo aquí, por ejemplo, estoy cortando sobre las fibras más o menos perpendicularmente, pero porque me estoy fijando en mi cabeza, estoy pensando en la forma del adenoma, su forma esférica, y dónde estamos colocados y qué tipo de disección hay que hacer para liberar. Entonces, las fibras que vemos de la cápsula no siempre nos dicen exactamente dónde hay que ir o cómo hay que cortar. Es más bien
ese conocimiento sobre la anatomía del adenoma y su esfericidad, digamos. No sé si es correcto decir esfericidad o su forma esférica. Eso es. ¿Por qué? Pues porque muchas veces cuando nos colocamos con el cistoscopio en una posición determinada, la tracción que la punta del cistoscopio puede ejercer sobre el adenoma o sobre la propia cápsula puede cambiar un poquito la forma en que vemos las fibras, o la dirección de estas fibras. Entonces, ya digo, no hay que confundirse, no hay que quedarse perplejo intentando comprender la dirección de las fibras, ¿no? O sea, la receta fundamental para hacer enucleación yo creo que es imaginarse el adenoma como una estructura más o menos esférica, irregular, y fiarse mucho de las líneas de ataque. Es verdad que la línea de ataque a veces nos puede mostrar un plano demasiado profundo o demasiado poco profundo, pero en general ayuda mucho. O sea, más que intentar descifrar siempre, en cada momento, qué nos está diciendo la cápsula, yo creo que hay que tener esa mentalidad de que estamos disecando un adenoma. Todos conocemos la forma del adenoma, porque lo hemos tenido en nuestras manos, ¿no? Cuando hemos hecho cirugía abierta. Entonces, ese es el concepto más importante. Yo creo que hay que buscar en las fibras, en la anatomía, en los detalles anatómicos que vemos, sobre todo los signos de alarma. Es decir, si vemos grasa, si vemos un plano que parece capsular profundo, si vemos un adenómero, por ejemplo, que hay que quitar. Esto es un adenómero que se ha despegado fácilmente, pero a veces son adenómeros que penetran la cápsula y hay que sacarlos. Entonces, esos son los datos en los que yo me fijo. Fundamentalmente, aprovechar toda la información que nos da la imagen, pero muchas veces tengo que decir que no es tanto el aspecto de la cápsula, no es tanto eso lo que me ayuda a decidir cuál va a ser el camino de la disección, sino más bien este concepto de seguir con la línea. Evidentemente, si en un momento dado veo que el plano es equivocado, lo corrijo, pero en líneas generales va a resultar de una gran ayuda, incluso y sobre todo en los momentos donde no tenemos muy claro cuál es el plano correcto de disección, seguir esa línea de ataque o esa línea de disección, con cuidado, con precaución. Aquí que ya los planos están cambiando de dirección, ahora mismo la cápsula ha pasado de ser paralela al suelo a empezar a ascender, es como la loma de una montaña, estamos subiendo por la loma, y para ello es muy importante permanecer con la fibra pegado al adenoma, Si disparamos aquí, vamos a perforar. Si disparamos pegado al adenoma, vamos a hacer una separación de las fibras que lo unen con la cápsula sin afectar a la cápsula. Siempre se nos puede ir la mano un milímetro, pero eso generalmente no tiene consecuencias graves. Aquí, por ejemplo, estamos viendo este tejido de unión ahí. Bueno, este cuello. Muy bien, estamos llegando al cuello, que hay un poquito de tejido que parece que se quiere ir con el adenoma, pues vamos a hacerle caso. Vamos, son minucias, son pocas cosas, poco tejido. Una de las cosas que interesa hacer cuando llegamos a este punto de ver el cuello, no es que es esto de aquí, es una especie de... Voy a cortar aquí. Es una especie de rebaba que hay ahí. Vale. Como decía, al llegar al cuello, pues siempre hay que asomarse a mirar para ver dónde está el ostium, dónde está el orificio ureteral, porque realmente está cerca, nos va a dar información para saber. Esto es muy medial, ahí estamos muy laterales. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ahí estás, lejos. Entonces podemos tranquilamente continuar con nuestra disección. Aquí se ve
claramente la forma de la línea de ataque, ¿lo veis? Es verdad que el tejido que encontramos debajo es un poquito flojo, ¿no? Parece como si estuviéramos en una cápsula muy fina o incluso entrando un poquito en la cápsula. Entonces ahí hay que andarse con ojo, pegar la fibra al adenoma. ¿Lo veis? Esos son adenómeros que viene muy bien que salgan, que se quiten, porque si los dejamos, hay gente que corta a través de ellos y los deja in situ, pero es tejido adenomatoso que va a crecer en el futuro y que pueden formar nódulos que luego sean obstructivos. Por eso a mí me gusta quitarlos, incluso cuando están dentro de la zona periférica y hay que arriesgar un poquito, penetrar un poquito en la zona periférica para sacarlos, ¿no? Ahí, por ejemplo, bueno, no es ideal ese pequeño orificio que hemos hecho ahí, pero lo importante es no ir a más, hacer una pequeña indentación en la cápsula no es grave, nos pasa a todos y sin embargo sí sería un problema seguir por ahí, ¿no? Esa es la idea. Aquí estamos también liberando, ¿veis? Esto es la base del lóbulo medio, esto es cuello prácticamente. Y aquí también voy a entrar a mirar a ver dónde está el ostium, lejos. Yo creo que el adenoma está prácticamente despegado por completo. Vamos a hacer hemostasia de lo que tenemos aquí porque todavía estamos irrigando. Ya hay comunicación con la vejiga. O sea, si algo sangra, la sangre puede entrar en la vejiga y dificultar después poder ver bien, poder lavar esa hematuria, porque ya habría que lavar muy intensamente y no se mueva, hijo. Se está moviendo el paciente, no sé por qué. Está moviendo la pelvis. Bueno, entonces ahí estoy haciendo hemostasia para que cuando vuelque el adenoma ya tengamos la hemostasia hecha. Fijaos que hay algún vasito por ahí, a veces son vasos minúsculos, pero se suman unos a otros y producen un poquito de hematuria que dificulta la visión luego durante la mortelación. Ahí estamos. Por ahí hemos pasado, hemos hecho ya hemostasia, pero bueno, muchas veces yo me imagino que también hay un poco de lo siguiente, o sea, cuando hacemos una sección de un vaso, muchas veces se puede producir un poquito de espasmo vascular y ese vaso parece que no sangra inicialmente. Y al cabo de un rato el espasmo se relaja y vemos vasos que antes no veíamos, Eso puede pasar. Ahí estoy poniendo la fibra a las 6, claro, para cortar el cuello, siguiendo un poco la curvatura del cuello vesical. Eso es mucosa. Ahí estamos prácticamente terminando la enucleación. Mientras tanto, la enfermera Blanca va a preparar el nefroscopio que en un momentito vamos a mortelar. Es muy importante cuando uno empieza la cirugía que esté todo preparado, o tener sobre todo en los primeros casos. Me ha pasado alguna vez empezar la cirugía y que el mortelador no esté preparado, por ejemplo. Entonces en el momento más crítico, que es cuando quieres cambiar para mortelar, hay que parar, hay que esperar, hay que explicar. Entonces muy importante que todo esté listo para que cuando haya que hacer el cambio de la enucleación a la mortelación, pues sea rápido, fácil y no haya que dar explicaciones a nadie, que todo esté explicado previamente. Fijaos qué fosa tan buena, muy amplia. Aquí arriba ha quedado un poquito de tejido aquí, vamos a sacarlo. Esto no pasa nada, no es ningún deshonor, eso nos pasa también a todos y muchas veces hay gente que le llama a esta la fase de trimming phase. Trim es cortar o cortar los flecos que quedan, ¿no? Pues eso es lo que estamos haciendo. Terminar los flecos que han quedado, mejorar un poquito el resultado de la cirugía, comprobar que hemos quitado todo el tejido, no pasa nada, hemos hecho un buen trabajo, pero realmente yo creo que aquí lo que ocurría es que el paciente tenía una zona anterior muy desarrollada, la zona anterior
Y ahora ya estamos ahí junto al cuello. Vamos a revisar la hemostasia del cuello. Bueno, los vasos más importantes suelen estar aquí en el cuello, entonces si el cuello no sangra, generalmente todo lo demás va a ir bien. Aunque muchas veces los vasos de la mucosa, ¿los veis? Están dentro, se meten hacia adentro. Si estamos en la visión normal no los vemos y vemos que sigue habiendo hematuria, pero no sabemos de dónde sangra, ¿eh? Entonces muchas veces hay que entrar a la mucosa para ver. ¿Veis? La mucosa más... Como el olmio tiene una forma de cortar que es muy explosiva, muchas veces la mucosa se desfleca y en ese desflecamiento pues hay pequeños vasos que pueden sangrar un poquito, ¿eh? No suele ser grave, pero puede dificultar la morcelación. Yo creo que tenemos buena visión. Vamos a cambiar. Venga, saco la fibra del láser y ahora voy a colocar la cámara en el nefroscopio. Venga, muy bien. Tiene que... Deje la fibra. Venga. Muy bien, ahora me ayuda con 2 manos. Perfecto. Muy bien. Y ahora voy a sacar yo coloco la luz. Voy a tirar un poquito, voy a desconectar el cistoscopio para que usted lo saque. Venga, tire de él. Muy bien, vamos allá. Hala, pues venga, vamos con el morcelador. Cambiamos de pedal. Muy bien. No, es al revés, el pedal es perpendicular al pie. Venga, fenómeno. Pues nada, vamos allá. Ahí estamos, cuello. Voy a aspirar solo primero para hacer que se una el adenoma a la punta del morcelador. Nos ponemos en posición de seguridad, que es un poquito hacia adentro y mirando un poco hacia arriba, separando la punta del morcelador de la vejiga. Tenemos aguas, ¿verdad? Sí, Vale. Siempre hay que preguntar. Hay que tener el hábito de hacer siempre lo mismo, porque esos hábitos rutinarios nos protegen a todos y al paciente, claro. Ese es el adenoma que se está moviendo muy bien. Tenemos aguas que están entrando y la única salida de agua se está produciendo por la punta del morcelador. Por eso mantenemos la vejiga distendida y se va produciendo una salida de agua por la punta del morcelador acompañando al tejido. Normalmente cuando no podemos ver las fauces de la cuchilla, cuando el tejido tapa el orificio de la cuchilla, está saliendo bastante tejido y poca agua. Es decir, que es una situación en la que, por lo menos con este instrumental que estamos usando, la cantidad de agua que sale está muy balanceada con la cantidad de agua que entra. No se va a producir un vaciamiento de la vejiga porque esa aspiración está sacando muy poco líquido. Sin embargo, cuando la unión entre la cuchilla y el adenoma no es buena, cuando se despega constantemente, si seguimos pisando el pedal, cuando no hay contacto con el tejido, por ejemplo ahora sí hay, ¿ves? Se está tapando. En esos momentos donde no hay contacto con el tejido hay que levantar el pie del pedal un poquito para no estar aspirando a boca abierta el contenido de la vejiga, porque eso la puede vaciar. Si vaciamos la vejiga se puede producir una lesión de la mucosa, porque al colapsarse la vejiga puede ser atraída su pared o su mucosa por el morcelador. Entonces, lo primero que se nota cuando se produce una lesión de la pared vesical es que de repente hay sangrado. Pues ante una situación de buena visibilidad, una visibilidad razonable, donde de repente se empieza a producir sangrado, hay que pensar que se ha producido una lesión vesical, y comprobar. Muchas veces estas lesiones vesicales son solo mucosas, no tienen importancia, pero pueden requerir entrar de nuevo con la fibra del láser o con un resector a coagular un poquito ese sangrado vesical, porque ahí no va a haber ninguna maniobra con la sonda ni con el balón que pueda hacer que ese sangrado pare, O sea que también eso hay que sospecharlo en el postoperatorio, o sea, una cirugía que ha ido muy bien y de repente hay un sangrado que no cede a maniobras normales de tirar un poquito de la sonda, inflar el balón, poner el balón en el cuello, etcétera.
Vale, hemos terminado, ¿eh? Vámonos, sonda vesical.